Pues bienvenidos a esta charla, sobre la libertad religiosa, cómo podemos vivir, cómo se vive hoy en el mundo libremente el creer y todo lo que se deriva de una creencia, pues tener una práctica religiosa. Nosotros acabamos de celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Públicamente. Hay lugares en el mundo donde por hacer lo que nosotros acabamos de hacer, te pueden meter en la cárcel, o de hecho te meten en la cárcel, y por eso hay iglesias clandestinas, es decir, que tienen que hacer esto que nosotros acabamos de hacer, escondidos, ¿vale? Yo he conocido personas que han tenido que vivir su formación para ser sacerdotes, no en un edificio como lo que tenemos aquí en Getafe, en el seminario, en el Cerro de los Ángeles, sino en una cueva, en una montaña, sin que nadie lo supiera, porque si sabían que eran cristianos y que se estaban preparando para ser sacerdotes, les metían en la cárcel, ¿vale? Hay lugares en el mundo, hoy tenéis la información en la revista y nos lo van a contar, en el que no se puede vivir libremente la fe. Y hay hermanos nuestros, cristianos, católicos, que están dando un testimonio muy fuerte de cómo se puede, a pesar de las dificultades, de las persecuciones, pues vivir la fe. Creo que nos puede ayudar a nosotros. También nos puede ayudar a conocer esta realidad para, por lo menos, que les tengamos en nuestras oraciones, ¿vale? Para esto ha venido a hablar con nosotros Miriam Gainet, que pertenece a la Fundación Pontificia, es decir, que depende del Vaticano, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se fundó en los años 40 del siglo pasado, o sea que ya tiene una trayectoria larga y que existe fundamentalmente para ayudar a estas personas. A Miriam tuve el gusto de conocerle hace 20 años. Era una cría. Y lleva muchos años como miembro de la Iglesia, muy comprometida con todo lo que es la vivencia cristiana, la evangelización, y ahora desde este curso es la responsable para las parroquias de todas las diócesis de la provincia de Madrid, la Archidiócesis de Madrid, Alcalá, y nuestra diócesis de Getafe. Así que pues le doy las gracias por acompañarnos hoy y yo os animo a que escuchemos, estemos atentos, recibamos esta información para que también la tengamos en el corazón, para que nos ayude a nosotros a vivir nuestra fe y para que también nosotros podamos tener pues en el corazón y en la oración a hombres y mujeres, niños como vosotros, que por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús, viven dificultades graves, pero aún así viven la fe. Creo que esto nos puede ayudar a nosotros. Te lo pongo por aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, pues nada, buenos días y voy a explicaros un poco por qué queremos primero hacer visible la iglesia sufriente, ¿no? La que vamos a hablar es la iglesia perseguida, pero también hay una iglesia necesitada. Entonces, ACN tiene, pues vamos a decir, 3 pilares. Uno es la oración. Pedimos oración a todos los cristianos, por los cristianos perseguidos. También tenemos un papel de información, de denuncia, porque desde 1991 hacemos un informe de libertad religiosa y medimos cada 2 años pues, la evolución, ¿no? Y cada 2 años emitimos un informe de libertad religiosa. El próximo es en octubre, este octubre. Y el tercer pilar de ayuda a la iglesia necesitada es la caridad. Pedimos a la gente que también pueda participar con su tiempo o su dinero, su generosidad, para recordar estos cristianos. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos darles visibilidad aquí en Occidente? Pues yo creo que hay que darse cuenta que actualmente es verdad que la iglesia está en caída en muchos sitios, pero yo tengo la suerte de estar evangelizando desde hace muchos años. He estado en Emaús, he estado en Alfa también, evangelizo en la cárcel de Navalcarnero, y yo cuando veo conversiones, vidas transformadas y gente que se encuentra personalmente con Cristo,
pues te da una alegría vivir esto en primera persona, como Dios vivo está actuando en la vida de estas personas de forma concreta, pues das gracias al Señor. Pero yo me he dado cuenta que porque hay conversiones aquí, en el primer mundo, en Madrid, y porque está volviendo a nacer la fe con mucho vigor y mucho fuego por aquí en España. Pues para mí hay dos pulmones. Primero el pulmón orante, que son los monasterios religiosos, religiosas, que oran por esas conversiones. Cuando evangelizamos pedimos que oren por nosotros, pero también está esta iglesia sufriente que derrama sus lágrimas, derrama hasta su sangre por su amor a Cristo. Por amor a Cristo, pues entregan la vida, su sufrimiento. Y como Dios es muy generoso, nunca deja nada desperdiciarse. Él usa ese sufrimiento para que haya conversiones aquí. Entonces, para nosotros es vital, como ayuda a la iglesia necesitada, pues hacer presente todas esas personas que sufren en el mundo, ¿no? Por su fe. Entonces, os voy a explicar primero qué es la libertad religiosa, ¿no? Primero hay que saber que la libertad religiosa es un don precioso, es indispensable para convivir de forma respetuosa en una sociedad democrática. Y no es un privilegio, es un derecho. Y hoy en día esa libertad ese derecho está en caída libre, porque nos damos cuenta que cada vez la sociedad rechaza esa relación trascendental del hombre con Dios. Es como aparcar esa realidad que es propia al hombre, que nosotros no somos animales, tenemos un espíritu, un alma y esa posibilidad de relacionarnos con Dios. Y esto es un derecho no menor, como algunos nos quieren hacer creer, sino que es un derecho raíz. Es realmente fundamental para nuestra vida que tengamos esa libertad religiosa. ¿Y qué es? Realmente es un derecho fundamental, inalienable, quiere decir que es irrenunciable. Uno no puede renunciar a esta libertad, ¿no? Y forma parte de la dignidad de cada persona. Como persona tenemos derecho a esta libertad, ¿no? Y ¿qué permite esa libertad? Pues esa libertad religiosa permite primero de elegir una religión, de mantenerla o si prefieres cambiarla. Tienes total libertad de elegir tu religión. Pero también permite la libertad de manifestarla de una forma individual o colectiva. Entonces, de forma individual, ¿cómo uno puede manifestar su fe de forma individual? ¿En qué pensáis? Llevar una cruz. Por ejemplo. Luego, de forma colectiva. ¿Cómo uno manifiesta su religión de forma colectiva? Por ejemplo, totalmente. Y hay otro aspecto también, es de que puedas manifestar tu religión, tu opción, de forma pública o privada. Entonces, una forma privada de manifestar su fe, ¿cuál es? Por ejemplo, orar en tu habitación, ¿no? O donde quieras. Y de forma pública, ¿cómo podemos manifestar nuestra... En una misa. Una misa, sí, te reúnes para una misa. ¿Vale? Entonces es muy importante recordar esto, ¿no? Puedo elegir mantener mi fe o cambiar de religión si quiero y la puedo manifestar de forma individual o colectiva y también en público y en privado. Pero la libertad de culto no es solo esto, la libertad religiosa no es la libertad de culto. La libertad religiosa engloba la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, esto es súper importante, es fundamental,
Luego, la libertad de manifestación, de manifestarse, si quieres, públicamente. La libertad de educación, esto también, que nadie nos pueda imponer dónde tengamos que ir o que podamos, qué religión podamos transmitir, ¿no? Y educar de una manera totalmente libre. Y luego, la libertad de culto. Entonces, realmente es un derecho tan importante que hay la declaración del artículo 18 en los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es lo que hemos descrito antes. Pues esto está reflejado legalmente. También en el Parlamento Europeo, desde el 2019, hay unas personas que cuidan que esto sea respetado. Y en la Constitución española también en el artículo 16 se refleja. Y ese derecho tiene tres dimensiones. Es un derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, esto es súper importante. Si suprimes la libertad de religión, también suprimes la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Entonces, ¿cómo se pierden esos derechos fundamentales? Pues a veces puede ser de una forma brusca. No sé si os acordáis de un evento hace poco que nos sorprendió y que nos impidió ir a misa. Y nos pues suprimió por fuerza mayor nuestro derecho a acudir. ¿Alguien se acuerda? Hace 4 años. ¿Qué pasó? ¿5? O sea, el COVID, eso es, la pandemia. Pues puede ser una pandemia, puede ser una catástrofe natural, puede ser también una guerra, un conflicto. Todo esto hace que no podamos pues ejercer de forma pública. Sí podemos seguir rezando en nuestra casa, pero de forma pública pues no podemos acudir a sitios, ¿no? Como la misa y eventos religiosos, ¿no? Y hay otra forma que normalmente se hace en general de forma muy civilina o muy discreta, poco a poco. Es una manera de una erosión pues, que se hace a lo largo de los años, poco a poco, ¿no? Y este proceso se podría comparar a un tejado, ¿no? Que al principio pues, el tejado tiene todas sus tejas y van pues poco a poco habiendo pues tormentas, ¿no? Entonces viene la primera tormenta, se levanta 2 o 3 tejas, luego otras 2 o 3 tejas, al principio nadie se da cuenta, sigue estando bien estanco el tejado y poco a poco pues van entrando las goteras, ¿no? Y al cabo de unos años, de repente, pues el tejado que se queda con 4 o 5 tejas y está lloviendo dentro de la casa y ya no hay libertad religiosa, ¿no? Y estos vientos, ¿cuáles son? Pues hay 3 tipos de vientos, de tormentas, que fundamentalmente son los gobiernos autoritarios, son los yihadistas y son los estados nacionalistas étnico-religiosos. Entonces, eso es un palabra, ¿no? Como se dice. ¿Qué quiere decir? Bueno, para resumir, un estado nacionalista étnico-religioso es alguien que dice, pues yo en mi nación, para crecer como nación, quiero solo los que tienen la misma genética, es decir, que pertenecen a una etnia, la misma lengua y la misma religión. Quiere decir que todos los que no pertenecen a esa etnia que he elegido, a esa religión que he elegido, pues son minorías que yo voy a apartar y condenar y hasta a veces matar.
y este deterioro a veces puede ocurrir con leyes, nuevas regulaciones que de forma muy civilina, nos va quitando este derecho. Por ejemplo, la ley de eutanasia es uno de ellos. Las leyes a raíz de la ideología de género también es un ataque a nuestra libertad de conciencia, ¿no? Son pues cosas que realmente un Estado, el gobierno, ve que hay un problema, ese problema lo identifica que es la religión. Dice, no, aquí en este país la religión. Entonces, lo que hacen es poco a poco sacar de la esfera pública a todas las identidades religiosas, ¿no? Es de una forma muy discreta, muy lenta, y poco a poco pues vamos perdiendo esa libertad, ¿no? Hay que saber que en una sociedad, en un país donde se respeta la libertad religiosa, son países donde hay más convivencia, más tolerancia, más progreso, más paz, y realmente contribuye al bien común. Entonces es realmente importante tener esto en mente. Y el Papa Francisco nos dice que sin paz, sin libertad religiosa, no puede haber paz. Entonces, pues ayuda a la Iglesia necesitada, está como el Papa, luchando por ese pilar de la dignidad humana. Y ahora os voy a enseñar un poco, si queréis coger el mapa, para que veáis un poco donde hay países donde hay discriminación y persecución. Vais a ver que en rojo están los países donde hay persecución. Este es el mapa de 2023. Y en naranja es donde hay discriminación. Entonces, en todos esos países, en rojo y naranja, hay delitos de odio y violencia por motivos religiosos. Y realmente es enorme, porque son 61 países de los 196 que existen. Es un tercio de los países, donde si vosotros hubierais nacido allí, que, ojo, no es pequeña la posibilidad de nacer en uno de esos países, es cara o cruz. Cara o cruz. Quiere decir que teníais una posibilidad de nacer aquí en los países ricos y otra de nacer en un país donde no hay libertad religiosa. Los habitantes de los países hoy en día donde hay persecución son casi 5.000 millones de personas, de habitantes, que es casi, más de la mitad de la población mundial vive en un país donde hay persecución. Es enorme, son los países en rojo. Es verdad que es donde hay mucha natalidad, hay más niños también. Y 13 de esos países están en África. Actualmente África es uno de los continentes más tocados por ese problema, que son los yihadistas. Y aparte de esto, quería comentaros que es muy importante ver cómo va, en qué sentido vamos. Pues vamos hacia abajo, vamos mal, porque entre el 21 y el 23 la libertad religiosa ha empeorado en 47 países. Es decir, que no es una situación que esté yendo a mejor, sino que va a peor. Y el problema es que como hay muchos intereses políticos, pues la mayoría de esos crímenes no están castigados, están impunes.
son impunes. Entonces, ahora os quería hablar un poco de los cristianos, ¿no? Vamos a ver casos de cristianos perseguidos, pero antes hay una cosa muy importante y por qué nos ayuda a ser visible esta iglesia sufriente. Pues hay que saber que realmente la fe de estas personas para nosotros es un aliento, ¿no? Nos ayuda a crecer, porque sabéis que cuando un cristiano comete un pecado, pues toda la iglesia realmente está como afectada, ¿no? El pecado de los demás afecta a toda la iglesia. Pues cuando un cristiano perseguido entrega su vida por su fe, pues eleva toda la iglesia. Entonces realmente son la vanguardia de los cristianos, de nuestra fe, de nuestra religión. Están protegiendo y nos enseñan, ¿no?, el camino. Ellos son fieles a su fe. Y por amor a Cristo, pues algunos están dispuestos hasta entregar la vida, ¿no? Y esto pues nos hace reflexionar. Y mi fe y yo, mi compromiso, ¿cuál es? ¿Tengo una fe tibia? Bueno, ya sabéis que el Señor en Apocalipsis dice, vomitaré a los tibios de mi boca, que esto a mí me tocó el corazón y fue el principio de un camino de profundización. Y también hay otra, aparte de esto, esa llamada a profundizar nuestra fe, a comprometernos con el amor de Cristo, también nos hace realizar que aquí podemos tener una Eucaristía cuando queramos, a cualquier casi hora. Uno mira, iglesia, ¿dónde estoy? Pues aquí hay una misa, aquí otra. Esto es súper importante y como decía el padre Julián, la confesión, poder confesarse en cualquier momento. Es algo que los cristianos perseguidos no tienen. Es muy difícil que tú puedas tener, algunos comulgan una vez al año. Otros para ir a misa andan 3 horas bajo el sol, ida y vuelta. Yo conozco esas personas y también gente que va a misa a escondidas. Gente pues jóvenes como vosotros que hacen la comunión a escondidas y no pueden invitarlos a la familia, porque si alguien los denuncia nunca se sabe, un primo lejano, pues les pueden matar. Hacen la confirmación pues igual, con un sacerdote y sus padres, nadie más. Pensarlo, que tenéis una suerte de poder ir a misa, comulgar, confesaros cuando queráis. Es aquí un bien que no nos damos cuenta, ¿no? Y también es una manera de pues hacer la caridad también, porque la iglesia es amor. La misión de la iglesia es transmitir el amor de Dios. Y si uno no transmite el amor de Dios de una manera u otra, está fallando a su misión, porque como bautizados estamos llamados pues a imitar a Cristo, a amarnos a nosotros y hasta a rezar por nuestros enemigos. Y es lo que hacen esos cristianos. Hay muchos, si queréis, luego os puedo entregar algún folletito más, pero es increíble cómo hay gente que reza por sus perseguidores, ¿no? Por ejemplo, en Mali, una hermana, me humillaban y me maltrataban a diario. Yo callaba y rezaba por mis secuestradores. Estuvo secuestrada 4 años y 8 meses y ella rezaba por ellos. No maldecía, rezaba por ellos. El caso de también en Pakistán, un joven Akash de 18 años, él hacía parte
del grupo, vamos a decir, voluntarios de seguridad, porque allí hay pocas iglesias, pero son muy grandes, se reúnen como 1000 personas para rezar un domingo y para ir a misa. Y como hay allí en Pakistán, pues están perseguidos, hay voluntarios que están a las puertas y que cachean las personas. Es una puerta pequeña para entrar en el patio y cachean. ¿Y qué pasó? Pues este joven de 18 años cacheó a alguien, tenía una bomba. Y entonces se agarró a él y no le dejó entrar en la iglesia. Y bueno, pues saltó por los aires porque disparó la bomba el yihadista, y este joven de 18 años pues murió por su fe, porque él murió por sus amigos, murió por su familia, por Cristo, por amor a los demás. Dijo: yo no te voy a dejar, y saltó por los aires si hace falta, pero entregó su vida, y ahora hace 10 años de su muerte y está en procesión de canonización, porque tenía una vida también muy bonita de amor a los demás. En esos 18 años pues siempre daba a los demás, ¿no? Y otra persona, otra mujer de Nigeria: sobreviví a 2 años de torturas. He visto cómo mataban a mi hijo y he sido madre de otro fruto de violación de un terrorista. Ni un solo día pudieron separarme del amor de Dios. Todo esto lo hacía para que se hiciera musulmana, pero ella dijo que no, que no. Y así hay muchísimos testimonios preciosos que realmente nos ayudan, ¿no? Y ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues se hace presente justamente al lado de estas personas, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, fundamentalmente, que la palabra de Dios, el Evangelio, llegue a todo el mundo. A todo el mundo, hasta el fondo de la Amazonia. Ahora mismo tengo un compañero que ha volado ayer y que va a visitar varias diócesis en la Amazonia, en Perú, para visitar y ver los proyectos, cómo ayudan a las personas a pues, recibir la palabra, ¿no? Se manda catequistas, se forma a esas personas, se forma sacerdotes, seminaristas, y se manda material también para poder leer la palabra. Y allí viven con muy poco, pero para ellos pues estar cerca de Dios les ayuda a afrontar sus dificultades, ¿no? Entonces os hemos traído esto para estos paneles para contaros un poco todo lo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque nosotros tenemos proyectos siempre orientados a lo que es pastoral, es decir, para que llegue la palabra de Dios con materiales, con formación de sacerdotes, seminaristas, religiosos, formación de catequistas. También se construyen iglesias, también salas para catequistas. Y también hay una particularidad que es cuando hay una necesidad, una emergencia, por ejemplo, en Irak, pues las familias, quedan muy pocas familias. Antes de la guerra, cuando llegaron los yihadistas, había como 2 millones de cristianos en Irak y ahora quedan solo 200.000. Y realmente necesitan ayuda porque ellos se les propone cambiar de religión. Si no quieren, se les propone pagar un impuesto. Y si no pueden pagar el impuesto, pues les dicen, pues vete, y si no se van, pues les pueden matar. Y esto tanto en Siria como en Irak. Entonces ayudamos a esas familias porque muchos no pueden acceder a puestos en el gobierno, muchos pierden su trabajo, entonces están en la miseria. Tenemos proyectos también, pues, para ayudarles a vivir. Por ejemplo, en Irak actualmente pagamos placas solares para casas de cristianos porque no tienen ni para pagar la electricidad.
y también en emergencias, momentos como bueno, durante la guerra de Irak, pero en Burkina Faso ahora, que hay 2 millones de desplazados, también en Ucrania, pues ayudamos a dar de comer a la gente que está desplazada, que no tiene nada, pero siempre por vía de religiosos, de organizaciones allí en el país que son católicos. Hay muchas hermanas pues, que dan de comer a gente que no tiene casas. Hay gente aún en Ucrania que viven en tiendas de campaña o les hacen pequeños pues prefabricados para que puedan, y esto es la Iglesia Católica. Entonces nosotros sostenemos todos esos proyectos para que la Iglesia Católica llegue al máximo de personas, pero también se llega, aunque no sea un católico, si alguien viene a pedir dinero de comer, se le da a todo el mundo, no solo a los cristianos. Y lo que es muy importante, que ahora, perdonar al que nos ofende, porque ayudamos a que las familias en Irak, en Siria, en la cuna del cristianismo, que son ahora muy pocos, porque la religión cristiana es la única que tiene el perdón. En la religión musulmana o judía es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Matas a mi hijo, pues puedo matar a tu hijo. O sea, que es la rueda del mal y esto va creciendo. Los únicos que pueden parar el mal son los cristianos. Los únicos que rezan por sus, como os he leído, sus atacantes, sus perseguidores, son los cristianos. Es la religión del perdón, del bien y amar a todo el mundo, hasta vuestros enemigos. Por eso, pues nosotros intentamos que llegue a todo el mundo ese sostén, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las obras cuántas obras de misericordia hay? Y son de 2 tipos. ¿Alguien sabe que los 2 tipos de obras de misericordia? ¿No? Pues son corporales y espirituales. ¿Y hay cuánto en cada una de ellas? ¿Cada categoría? Pues 7. Hay 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Entonces, aquí no os he traído todo, no cabía, pero os he traído, me parece que son 5 corporales y 3 espirituales, para que podáis mirar un poco, bueno, a través de estas acciones de misericordia, qué proyecto tenemos en ayuda a la iglesia necesitada. Pues, por ejemplo, aquí, dar de beber al sediento. Pues aquí vemos cómo ayudan en Irak, en Kurdistán. Si queréis, luego podéis mirar, os voy a repasar rápidamente y si alguien quiere leer luego, porque son muchos, pues ayudamos, como os decía, a sostener estas personas. En Irak, cuando huyeron de los ataques, era verano, 50 grados, pues llegaron a campos de refugiados donde se le dio de beber, ¿no? Luego, aquí visitar al preso, pues en Kenia, Tanzania, Angola, Israel, en muchas cárceles se lleva la palabra de Cristo a los cautivos, ¿no? Y actualmente también en Ecuador hay una persona, se llama Titi, una señora que ha montado 10 equipos de 15 voluntarios que van en 10 cárceles de Ecuador. Una de ellas es la más peligrosa, una de las más peligrosas del mundo, y les llevan, pues primero hacen alfa, es lo que estoy haciendo yo en la cárcel de Navalcarnero, que es evangelización, el anuncio de Cristo. Luego también les acompañan, como vosotros, les acompañan para que tengan, que reciban los sacramentos. Y también no hay nada en las cárceles allí, están hacinados y no hay enfermería, entonces llevan pues también médicos, enfermeros. Luego, vestir al desnudo, pues cuando
gente ha sufrido la guerra, abandona todo, no tiene nada. Y la dignidad de la persona es primero el vestir, ¿no? Luego, dar de comer al hambriento, pues en todos los campos de refugiados, como os he contado antes, pues ayuda a la iglesia necesitada, lleva pues alimentos, ayuda a las religiosas a dar alimento. Visitar al enfermo, pues es lo que hacen también en los campamentos donde se necesite. Los sacerdotes llegan a todas partes, compramos, ofrecemos coches, motos para que puedan acudir a dar los sacramentos y a visitar los enfermos que están muy alejados, ¿no? Y luego, lo que os decía antes, perdonar al que nos ofende, dar buen consejo al que lo necesite. Todos los sacerdotes religiosas pues ayudan a esas personas que sufren y más, reciben formación para ayudar a sanar todas las heridas que puedan tener durante una guerra o durante un secuestro, ¿no? Y lo último, sufrir con paciencia los defectos del otro. Pues en los campamentos de refugiados no hay intimidad, nadie tiene su habitación, nadie tiene su casa, viven bajo tiendas y es muy difícil vivir sin intimidad, con muchas necesidades. Pues allí también hay gente que les ayuda, sacerdotes, con su sostén espiritual. Y nada más, bueno, si queréis, bueno, habría muchísimas más cosas que decir, pero espero que no haya sido muy intensa la charla. Y no sé si tenéis alguna pregunta sobre el tema, algo que comentar, si os ha sorprendido algo de lo que habéis escuchado, si teníais conciencia de lo que está pasando fuera. Tengo una pregunta. Sí. Aquí hay muchos que están estudiando, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escolarización de estos niños o gente que tenga su edad? Es decir, ¿qué situaciones se encuentran? Pues el problema es ese. En muchos países de África, los cristianos, no solo África, Pakistán, India, los jóvenes no tienen acceso a la educación. Muchos se quedan sin trabajo, no llegan a tener trabajo, pero a vuestra edad no tienen educación, porque para la sociedad son los últimos, ¿no? Entonces el problema, cuando no tienen educación, pues se quedan, no hay educación, no hay trabajo, se quedan en la miseria, en la pobreza. Y más, en los países de África, los jóvenes que no tienen educación no pueden darse cuenta que no es cuál es el buen modo para su vida. Entonces, el dinero que les ofrece las bandas de terroristas les atrae mucho, ven una facilidad porque las bandas terroristas tienen acceso pues, al tráfico de minerales, porque hay muchos, en Congo es el país más rico del mundo, hay muchos minerales para ordenadores, teléfonos móviles, entonces ofrecen a los jóvenes dinero para que integren sus bandas de terroristas y también los usan para hacer la guerra. Entonces, y a veces no tienen ni opción, es que a veces los secuestran y les enseñan a hacer la guerra, ¿no? Son niños soldados y bueno, no quiero entrar en detalles, pero pasan realmente, es muy, muy duro ser niño soldado o vivir la vida del terrorismo desde dentro, ¿no? Y es por eso que realmente es un problema y ayuda a la iglesia necesitada, ayuda justamente, subvenciona pues escuelas católicas para que llegue la educación al máximo de personas. Pero como no hay libertad de educación, pues no todo el mundo tiene acceso. No pueden elegir ni sus padres ni los jóvenes donde quieran estudiar, porque están rechazados. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis saber? ¿Algo que supieseis ya, que queréis comentar? Pues nada, yo creo que ya está. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Bueno, pues le agradecemos a Miriam, que hoy es domingo, ¿verdad? Es un día para estar en familia, para estar descansando, y ha querido pues acompañarnos y compartir con nosotros cosas que estoy convencido de que no conocíais, ¿verdad? O sea, esta situación, a lo mejor habíais escuchado algo, os imaginabais algo, pero hoy hemos tomado conciencia de una realidad muy importante, que es la dimensión religiosa, el poder creer y expresar lo que creemos, poder tener una relación con Dios y manifestarlo pacíficamente. El poder hacer una cosa muy importante, que no todas las religiones lo permiten, que es que yo libremente abrazo mi fe y nunca estoy obligado a no poder elegir otra. Hay lugares en el mundo, seguro que lo ha dicho Miriam porque he tenido que salir en algún momento, en los que por cambiar de fe te pueden condenar a muerte, ¿sí? No es el caso de los cristianos católicos. Vosotros estáis aquí todos libremente. Seguramente vuestros padres os han animado o no, o habéis sido vosotros libremente, pero vosotros vais a tener que ejercer vuestra libertad de decir, yo quiero vivir esta fe, y lo vais a hacer libremente, y vais a poder elegir otra o no elegir ninguna. Eso ya queda en vuestra conciencia, ¿no? Este es un gran don que tenemos. Hay lugares en el mundo donde esto no se da, tristemente. Nosotros lo agradecemos e intentamos promoverlo. Y luego que tengamos la conciencia de que hay muchos hermanos nuestros, chavales como vosotros, que están viviendo en un contexto en el que ser creyente es estar señalado, a veces perder posibilidades de encontrar un trabajo o de poder estudiar en una universidad, a veces estar encarcelado y a veces ir a misa y que pongan una bomba y que te quiten la vida, aunque nosotros sabemos que Jesucristo ha vencido a la muerte y ha resucitado también para que nosotros resucitemos, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo a Miriam, no solo esta charla, sino la labor que hacen. Ahora os invito a que echéis un vistazo a las obras de misericordia que tienen que ver también con situaciones de la Iglesia perseguida. Y nada, seguimos caminando. La semana que viene vamos a tener una sesión muy chula y muy importante que tiene que ver con la Cuaresma, el final de la Cuaresma, cómo preparar el corazón mejor para vivir la Semana Santa, que ya empieza la semana siguiente, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar rezando por los cristianos perseguidos. Podéis poner de pie, nos ponemos de pie, lo ponemos todo en manos de María. Veis ahí la imagen de la Virgen de Fátima. Ponemos en sus manos a todos los cristianos y a todas las personas que viven con dificultades porque sean hostigados, pues la realidad de su fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, convierte el corazón de los que persiguen a la Iglesia de tu Hijo Jesucristo, convierte nuestros corazones para que podamos ser nosotros instrumentos de misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.